Hola chicos y chicas, espero que todos se encuentren muy bien. Voy a hacer algunas aclaraciones y explicaciones acerca de la clase de interpretación y ubicación de puntos en el plano. Para empezar, les proponemos actividades en las cuales ustedes tienen que observar los gráficos, ¿sí? Observar y analizar. En este caso, por ejemplo, ustedes tienen la actividad número 1, en la cual habla, ¿sí?, de dos personas que hicieron una excursión en bicicleta. Es decir, que este gráfico representa, ¿sí?, esta excursión que hicieron hasta un parque que se encuentra a 60 kilómetros de distancia. Observen. En el gráfico tienen tiempo, el tiempo que está en H. ¿Qué quiere decir H? El tiempo en horas, ¿sí? Y la distancia que dice en kilómetros. Entonces, el tiempo tenemos acá las 8 horas. Fíjense que comienza acá. Esto implica que hace un salto, ¿no es cierto? Porque acaba de 8, 10, 12. Entonces tendría que haber empezado en 2, si va de 2 en 2. Acá tendría que haber estado el 2, el 4, el 6, hasta llegar al 8. Entonces, como omite esos números directamente, se hace esta forma, ¿sí? Para indicar de que esto comienza desde 8, pero va de 2 en 2. 8, después va el 10, 12, 14, 16, 18. Entonces, si acá está el 8 y acá está el 10, quiere decir que acá el que no está escrito es el 9. Lo mismo para esta parte. Acá está el 10, acá está el 12, acá va a estar el 11. Acá está el 12, sigue el 13, 14, 15, 16, ¿sí? Eso tenemos que interpretar. Después, los kilómetros, bueno, van de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. En este caso, nos pregunta, ¿qué significado tienen los números situados en el eje horizontal? Eje horizontal sería este, ¿sí?, que en este caso hace referencia al tiempo. Y el eje vertical, que en este caso sería este, que hace referencia a la distancia. ¿A qué hora salieron? Bueno, este gráfico es el que nos indica, ¿sí?, el recorrido. ¿Qué quiere decir? Que inició acá, por lo tanto, va a ser a las 8 horas que salieron. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar al parque? Entonces, desde las 8 de la mañana nos tenemos que fijar, y acá dice parque, ¿sí? Quiere decir que desde acá hasta acá estuvieron en el parque. Por lo tanto, ¿sí?, llegaron al parque a las 12. Entonces ahí ustedes tienen que calcular cuánto tiempo tardaron en llegar al parque, ¿sí? Y cuánto tiempo se quedaron ahí, porque fíjense, si llegaron acá a las 12, acá le corresponde, ¿sí?, a las 15 horas. Entonces, ¿cuántas horas tardaron ahí en el parque? ¿Cuántas horas estuvieron en el parque? Bien, ese es el más simple de todos. Después, por otro lado, en la actividad 2 está un poquito más complejo. El primer punto nos dice, bueno, tenemos que hacer la lectura, ¿no? En este caso, el eje horizontal son horas, y fíjense, va de 2 en 2 este. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. La temperatura en grados centígrados. ¿Por qué? Porque este habla de... está hablando, haciendo referencia a horas y temperatura. El anterior era haciendo referencia a horas y kilómetros, ¿sí? Se pueden hacer distintas lecturas de esto. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué información brinda el punto A? Ubico dónde está el punto A, que es este. Fíjense, este punto A, que está aproximadamente entre el 10 y el 12, justamente en la mitad. Por lo tanto, va a ser... La lectura sería que ese punto A le corresponden las 11 horas, ¿sí? Y si observo para la temperatura, ¿cuánto le corresponde? Y bueno, está por acá aproximadamente, es decir, entre la mitad entre 8 y 10. ¿Cuál sería la mitad entre 8 y 10? Serían 9. ¿9 qué? Hago referencia a lo que dice acá, 9 grados centígrados. Es decir, que ese punto A le corresponde a las 11 horas 9 grados centígrados. Entonces, la información que brinda es que a las 11 horas
hubo 9 grados centígrados. ¿Cuál fue la temperatura mínima de ese día? ¿Y a qué hora se produjo? Fíjense que la mínima, ustedes acá tienen las temperaturas, ¿no? Las mínimas serían estas, las que están abajo. Las máximas por encima. Entonces voy a hacer la lectura. Acá está en 10. Acá sería 9. Acá sería 9. Voy viendo hasta dónde baja. ¿Cuál es el mayor que baja? Fíjense en que acá está entre 4 y 6, es decir, en 5. Esta es la temperatura 5 grados centígrados. Me fijo si hay otra más chica que esa. Y en este caso, por ejemplo, esta le corresponde, si seguimos, 8 grados centígrados, que es mayor. Por lo tanto, esta va a ser la menor, ¿sí? 5 grados centígrados. ¿Y a qué hora se produjo? Y bueno, me fijo con respecto a las horas. Se produjo a las 8, en este caso serían a las 8 de la mañana, ¿sí? Entonces, fíjense para la temperatura máxima, ¿sí? Es lo contrario. Acá estaba la mínima, la máxima tiene que estar por encima, ¿sí? Eso se las dejo para que ustedes la busquen. ¿Qué temperatura se mantuvo constante? ¿Qué quiere decir constante? Quiere decir que no varía, que se mantiene la misma temperatura. Fíjense, por ejemplo, acá, en este caso, tenemos que acá sería la mitad de 2, sería 1, a las 1 de la mañana hubo 9 grados y a las 2 de la mañana también hubo 9 grados, ¿sí? Eso es una constante. Hay más constantes, así que esas las tienen que buscar. ¿Qué temperatura había a las 6 de la tarde? Bueno, entonces me voy a las 6 de la tarde. ¿Qué hora serían? Acá son las 6 de la mañana. Las 6 de la tarde me corresponden las 18. Entonces me fijo qué temperatura hay, ¿sí? Voy a fijarme acá los grados centígrados. ¿En qué horas la temperatura fue de 14 grados? Entonces me fijo acá 14 grados. ¿En qué horarios hubo 14 grados? ¿Sí? ¿En qué horas la temperatura superó los 12 grados? Es decir, que de acá, ¿en qué horarios estuvo mayor la temperatura a 12 grados? ¿Y en qué horas la temperatura fue bajando? ¿Sí? Acá tenemos que ver dónde hubo bajas. Por ejemplo, acá interpretamos que acá cuando iniciamos es el 0. O sea, a las 0 horas hubo 10 grados. ¿Sí? Y fíjense que a la 1 de la mañana hubo una baja de 1 grado. Esa sería una de las bajas. Acá de 10 grados pasó a 9 grados. Fíjense en el gráfico que otras bajadas pueden haber, ¿sí? Otra baja de temperatura. Bien, y la actividad número 3 la vamos a hacer en clase, ¿sí? Porque por ahí es un poquito más compleja para leer, pero no es difícil. La vamos a terminar en clase, la vamos a hacer entre todos.